No, tú no te preocupes por mí. Yo con ver comer, con eso me lleno. Muy buenos días a todos, jóvenes. Les desea el señor Teodoro. ¿Qué tal está su torta, señor Teodoro? Está bien rica, las originales tortas. Arquitecto, muy buen día. Buen día. Excelente. Mírenme a mí. Bienvenidos todos, ojalá que los puedan recibir, que los despierten todos los lunes así, con una tortita y un chasquito. Un refresco. Bienvenidos. Hola a todos jóvenes, bienvenidos una semana más, lunes de Casa de Blanca. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Y tú? Bien. Hola a todos. Excelentemente bien, te ves muy bien con tu chaleco, con tu casco. Muy profesional, ante todo. Muchas gracias. ¿Cómo vamos, arquitecta? Fíjate, Muchos avances, muchos cambios, mucha impresión. como pueden ver, jóvenes, ya tenemos la losa, la cualilosa Covintec. Y el muro que faltaba de este. Ajá, y el muro que faltaba de este lado. Entonces, el avance es sustancial. Ya hemos cerrado la casa, ya el volumen ya se completó. siente. Ajá. Y también la temperatura se puede sentir, ¿verdad? Ahorita que estábamos ahí comiéndonos nuestras tortas ahogadas. Si alguien nos quiere patrocinar las tortas ahogadas de cada lunes también. Las famosas. Ándale, las famosas. Como pueden ver, ya cerrado. Vamos a verlo. Les decía que ahorita que estábamos comiendo, se siente la temperatura, ¿verdad? Se siente la frescura. En este interior ya todo de poliestireno expandido de Covintec. Famoso Covitec. El famoso Covintec. Pues ahí vamos, Ahí vamos, creo que Ya quedó cerrado ahí. ya realmente, y ya está todo escuadrado. Sí. Ya todo tiene escuadras. Nomás falta por aquí por adentro. Es que primero voy poniéndolo de afuera para que vaya presionando bien. Ok. Porque así me dijo el de Covitec, pues que tenía que cerrar primero todo lo de afuera para que quedara bien escuadra y ya todo lo de adentro. Ok. Como aquí hace falta todo lo de adentro, pues como no vino los talanes ahora, como que me vino a poner los andamios. Entonces falta poner andamio ahí, En esta parte. en esta parte. Oye, ¿y si estamos colocando los puntales a cada 90? Pues aquí quedaron como a metro. Máximo metro, ¿verdad? Nos dijeron. Nomás que me hace falta ponerle aquí a medias otros, Sí. pero no se los puse porque para estar pasando ahorita con mezcla y eso. Esto ya se le pone ya que se va a echar lo de arriba. Ok. Ya nomás se le pone el puntal de aquí de abajo porque me dijo que era pues que le pusiera ya nomás uno aquí a medias. Ajá. A cada uno, aquí de a medias, para que sea soporte. Pero eso no se lo puse porque luego están aquí pasando. Pensaba hacer mezcla aquí pues, para no estar allá. Ya ves que no quieres que haga allá en la calle. Y pues aquí pues voy a meter la arena, no va a haber espacio para hacer mezcla. Ok. Y yo pensaba hacerla aquí, pero pues aquí ya puse el andamio para reforzar los puntales porque no hay de dónde agarrarlos. Nos está ayudando aquí el andamio. Sí, el andamio aquí no se va a quitar hasta que Colemos. colemos. Ok. Porque si se ves, los puntales están agarrados sobre la torre. Pero quedamos que tenemos que bajar los puntales, ¿no? Sí, por eso, tío, voy a poner uno aquí a medias de cada polín. Ok. Sí, claro, son los que faltan, ¿va? Para poder quitar la torre. No, la torre no se puede quitar. ¿También la vas a dejar? Sí, es que la torre está agarrando los de arriba. Ok. Te fijas, ahí tengo atravesado un polín de torres de lado a lado en la torre. Ajá. Y es lo que está haciendo más a los puntales. También. Porque no se podía pararlo como lo paraba. Y ya pues ya puse el andamio y puse los polines de lado a lado para poder amarrar el puntal ahí. Para tenerlo para pararlo. Le está dando todavía más soporte. Ok. Pero hay que reforzar, también esos dos hay que bajarlos, ¿va? Hay que bajar, hay que... Nomás uno a medias. Es que haz de cuenta que aquí ya le pones una aquí a medias, Ajá. pues ya se queda un pedacito libre. Ya no hace tanto peso para abajo. Pero baja los dos, para que quede más macizo. Es que a ver si ajusto también. Tales. Porque el trail le pidió Mar y me trajo otros 10.
porque no iba a ajustar. Y Ok. yo la tengo contemplado apenas para eso. Porque allá arriba también me faltan otros 2 o 3 paneles. Ujú. Yo soy supuesto, pues, para andar ahí trabajando bien. Ok. Y como te digo, ya se le va a poner hasta que ya, como echar la losa de arriba, ya se le pone el puntal para, Ok. ¿verdad? Para que soporte. ¿Y los puntales de dónde los estamos trayendo? De Santa Cruz. De Santa Cruz. Ok. Lo que trajo él la semana pasada los trajo de Santa Cruz. Nosotros no sé de dónde se haya traído Jera y Sergio. Así Porque es. Sergio primero trajo unos, Ajá. y luego después Jera me trajo otros, y luego después Omar me trajo otros. Probablemente Pero todos van a ser de Jera. Sí, dice ¿Ah? que todo el equipo, porque Sí. yo le comenté que ese día vino Jera aquí, la Ajá. semana pasada, y le dije, ¿sabes qué? Ya me empezó a decir que le metiéramos puntales, aquello, y le dije, pues no, justo. Y fue cuando me habló, yo estaba allá, pues, todavía. Ya me dijo, ya marcaste el arco, y le digo, no traigo saldo. Y ya él le marcó, y le dijo que si estaba de Santa Cruz, y ya le dijo que le trajera los puntales, y Polines. los polines que iba a ocupar. Ok. Y dice que acabo todo el equipo que estaba allá es mío, y si yo se lo había prestado a Sergio. A Sergio. Ok. Que según él dice que todo... Pues si lo tenemos allá hay que traérnoslos. Pues yo la vez que estuve allá, Ajá. me traje varios y creo que quedaron como 3, 4. O sea, tampoco quedan muchos, pues. Tampoco quedan muchos así. Ok. Pues traernos todos. ¿Verdad? Allá no se necesitan. Aquí es donde se necesitan ahorita. Entonces, para apuntar eso. Y lo que decíamos, ¿verdad? Este muro, pues se va a quedar ahorita. El panel que nos está sobrando, ya dijimos, ¿verdad, arquitecto? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cuántos metros, cuántos paneles tenemos? ¿De cuánto van a ser los pretiles? ¿De qué altura? ¿Verdad? ¿Y cuántos se van a necesitar? Sí, tenemos pues 13 paneles completos. Ujú. Se van a utilizar pues para pretiles de 40 centímetros de altura. En cada hoja pues nos sale pues dividido entre 3, pues nos salen de 40 centímetros cada tira. Ujú. Entonces estamos contemplando utilizar unas 6 hojas para lo que serían los pretiles, 2 para lo que sería aquel muro y pues el resto sería para ponerlo de muro en lo que serían las escaleras. Ok. Y nos van a sobrar algunos, ¿verdad? Sí, igual nos van a sobrar. ¿Como alrededor de cuántos? No estoy muy seguro, si son 13, son 7, Como unos 5 o 6, ¿verdad? probablemente entre 5, tal vez un poco menos, Entonces, pues podemos asignarle 2, ¿verdad? 2 allá. Ajá, a ese muro que tenemos un espacio para poderlo colocar. Y lo otro que decíamos era en estos muros de acá, ¿verdad? Aquí sí se puede colocar, sentarlos, ¿verdad? O sea, igual perforar, anclar, como ustedes ya lo saben, para hacer todo este juego de muros, ¿verdad? Para cerrar bien la alacena. Nomás aquí, no te entendí bien, aquí esto va a subir aquí todo el metro. No, completo. Tú lo vas a subir hasta acá. El metro me refería, exactamente. Ajá, ya. Me refería Ya te acá. entendí, o sea que tú me decías que al metro de aquí del pasamanos de aquí. Ah, así es. que- Sí, entonces, si tienen 280, pues aquí vas a necesitar no, uno tienen y otro más. Esos tienen menos, ¿Ah, sí? esos son de muro. Unos 70 tienen nada más. ¿Los del muro? Los 270, ¿ah? No, 80. Los 80 de 270. Entonces, Aquí tendríamos ¿cuánto mide, verdad? Sí. 370. 370, 370 de altura, pues sí. 280, casi un metro más, Ujú. pues terminaría llegando por ahí así, ¿no? más o menos. A lo que sería la altura de la tierra. Pero pues, más allá, porque hay que escalonearlo igual. Hay que escalonearlo. Hay que escalonearlo igual. Pero bueno, yo creo que aquí sí se van a ir entonces otros 2. 2 o 3. ¿no? Sí, Ah, ya dejamos la ranura de luz. Aquí dejamos un tragaluz, una linternilla, justamente para esto. El panel. Para que haya mucha luz aquí. Aquí tu metro, pues que quita el otro aquí. ¿qué? Aquí. Espera que te así la. Que mide 10 el panel. Más o menos así Ya sería. entraré por aquí así. Esta puede ser una buena foto de portada. ¿Verdad? Que sería la hoja de un metro.
Y de la otra de allá de 1 metro. Sí. Ya ves que hay que mocharle 20 cada hoja. Más la De vueltita. 20. ¿De 20? Sí, pues trae unos 20 la hoja. Ah, sí, ahí te van a quedar unos pedacitos, ¿verdad? Queda, además este sería como de 80. Quizá esos pedacitos que sobren se pueden poner ahí, sentados en esos 2 escalones. Son como de 35 o 37 centímetros el pedacito este. Ok. Entonces, ¿qué? ¿Unos 2 o 3? Se lleva, yo creo que 2, 3. 3, ¿verdad? 3 aquí. Entonces, pues ya nomás estarían sobrando unos 2, ¿verdad? Y vean qué chulada. Este es el primer video donde lo vemos completo el Yo espacio. estaba viendo a ver si primero pasaríamos niveles allá arriba para el hormigón, para ver cuánto es lo que va a subir de altura el hormigón para... Sí, porque te va a quitar, dices tú, Porque si lo cortamos de 40, el último va a subir hasta 15 y 15 y 5 de la de esta, ya son 20. Porque el parte de agua se lo vamos a agarrar de puras medias de la casa. O de más para acá, o de más para allá. lo tenemos en el plano. Chécate los planos para verlas. El plano trae 3. ¿Sí? Trae 3 de estos de niveles. Ajá, 3 bajantes. Y aquí nos van a quedar 2 así, ¿Aquí arriba? aquí arriba. Sí, pues No. tenemos 2 bajantes. Pues nos pusimos 2 bajantes de agua. Ah, por eso. Hay que ver cómo vienen. Creo que uno va para allá, ¿verdad? Sí. Pero Creo. por eso contaba si el caballete lo vamos a agarrar de media casa o de más para acá, o de más para acá. A ver, ya lo tenemos bien planeado en el plano. Quiero revisarlo nomás. Pero yo creo que pues la lógica es a la mitad, ¿verdad? Que más o menos la mitad viene siendo por aquí así, Ujú. más o menos. Sí. Sería- ¿Y cuánto mide? ¿Qué distancia tenemos al bajante? Desde el punto más largo van a ser como 8 o 9 metros. Ya, hay que medirle parejo para No, ver- pero a la mitad, ¿verdad? Porque vamos a tener el Por parteaguas. eso hay que medir cuánto tenemos de lado a lado. ¿Sí me explico? No, porque la pendiente va a empezar de la mitad, no desde acá. No, por eso está por ahí la raya. Por ahí está la raya, ¿verdad? Ahí. Ya. 8 van. Los 8 van. Como 10 metros. $10.60 Ok. por mitad, 5.30. Al 2% van a ser 20, ¿verdad? $5.30, Ajá. ¿verdad? Pero es un poco más porque es diagonal. Sí, haz de cuenta que el centro, A ver el plano, Omar. ¿qué sería el centro aquí? Ok. Ya de aquí empezaría. A ver. Sí, pues fíjate, lo traemos a partir del eje 4. El eje 4 es el del baño. Es este de acá. Ahorita sí, pero O sea, estos son las pendientes. Acá también hay otro, ¿no? Sí, el pluvial 1 está acá, a ahí ver. está a un lado del muro ese. ¿Dónde está? Este es el que se ve. Acá atrás. Este. Ok. Ahí tenemos uno. Y el otro es el que ya vimos allá. Entonces, a ver otra vez los planos, por favor. Entonces, aquí en el eje 4, este es el eje de la escalera. ¿Va? Entre el 3 y el 4 está la escalera. ¿Va? Ahí está. Entonces, justo en ese eje, aquí tenemos nosotros el parteaguas. Tenemos toda una pendiente hacia un bajante y toda la pendiente hacia el otro bajante. Entonces, ¿este lo podemos dejar ahí o lo podemos centrar? Yo, es que si lo dejas acá, tienes que echarle más alto, poco. un poco más alto para darle corriente hasta acá. Sí, lo podemos dejar al puro centro. Lo ¿va? dejamos al centro para que agarre parejo, Sí, 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 sí. para que agarre parejo. Y a ver, con tu flexo, mídele por favor cuánto tenemos de aquí a aquí al bajante. 8 metros, ¿va? Más o menos. Entonces, 8 al 20% serían 16 centímetros. El ¿va? 2%. ¿Mande? El 2%. El 2% de pendiente. 16. Entonces, ya traemos ahí 16 en el punto más alto. Más la zabaleta de 10. Son 16, son 18 centímetros porque acá sube 2. Ok. Acá son 18.
18. Y porque acá sube 2 del cubrimiento, pues nomás para que... Pues 40 está bien. Con 40 nos agarra bien los 18. Y nos quedan son todavía... 18. Y 5 de la de esta, 23. De la capa. Sí, 5 de la capa. Sí, pero claro, es que la capa no es el hormigón, ¿va? No. La Ya capa son es 5 aparte. y 18 ya son 23. Y otros 4 del ladrillo CTA. Sí, Ya son 27. 27. Ya nomás nos quedan 12, 13. Sí, sí. Pero está bien, va, con 13 si la hacemos. Es que haz de cuenta que esos 13 nomás te van a agarrar en el parque de aguas. Ajá. De que como va- Ya después va a tener más. Bueno, tener más, güey. Ah, Haz de entonces, cuenta que nomás a puras medias te va a quedar el sí, bajito. bajito. La zabaleta al ras, ¿va? Sí, Le vamos a ajá. poner la zabaleta. ¿La zabaleta cuánto te queda de alta? Tiene 18 el ladrillo. Por mitad es el ladrillo. Como de 9. 9 centímetros ya inclinada, ¿va? Que nada, te viene quedando como unos 8. 8. Que te quede así. Entonces está bien 40. Mientras no nos engrosemos más, ¿verdad? No sé, no hacemos más. Sí, para no... Igual que yo aquí le había. Porque haz de cuenta que Valente había puesto el tubo directo. Ajá. Todo. Y yo le dije, no, sabes que este tubo está mal. Porque yo ocupo una T para sacar el agua. Ah, de allá. para salirte para allá. Para agarrar el agua de la losa. De aquel lado. Ok. Y ya dijo, dice, pero es que no me dijeron, le digo, pero es que yo ocupo una salida, le digo, porque esa agua no la voy a echar al patio. Ujú. Tiene que salir a la calle. Claro. Y ya le puso la T. Pero no la tiene en el plano. No. Ahí está en el plano. Pero bueno, el bajante, pues. Pero qué bueno que le dijiste tú. Y ya pues tuvo que quitarlo y pues poner la T y ya poner el tubo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Para no tener que romper luego. Ok. Entonces ya tenemos bien esa. Perfecto. Pues así los avances el día de hoy. Pues yo por eso te decía que yo para mañana yo ya podría echarle aquí Empezar a salpear. para empezar a salpear. Pues tú ya empieza. A mí si me trae la bomba o no me la trae, yo le echo así con mi cuchara. Sí, tú. Por eso no hay bronca. Esa es la actitud. ¿Sí? ¿Qué te hace falta ahorita? Porque además estaba echando mal de la arena. Ahí tengo pues, para empezar ahí tengo arena, pero todos pedirla con tiempo. ¿Qué pues. pedimos? ¿Un medio viaje? ¿Sí, va? Creo que es un viaje. ¿O un viaje completo? Pedirle que un viaje, porque si para que te salga... ¿Cuánto te cobró de más? ¿Por el medio? Como 300 pesos. Ok. Pues por el viaje entero, pues ya. Si te cobra, pues ya al rato otro medio, otros 300 más y... Sí. ¿verdad? Ok. Como toda esta área, pues ya está para echarle. Como te digo, me falta ponerle escuadra a esa, pero no hay bronca, ese muro lo puedo dejar. Hasta que venga Jera y saque todo el material. Y voy a poner yo mi andamio y poner la esta allá arriba. Lo bueno es que tenemos patrocinadores, Blanca. Ya empiezan los patrocinadores a echarle un poquito de agua al pozo, o mucha agua al pozo. Entonces, es una empresa de construcción aquí en Guadalajara que nos va a apoyar con el material y la mano de obra Wow. para todo el zarpeo. Muchísimas Entonces, gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Aquí vamos a dejar las redes sociales. Y muchas gracias por seguir apoyando. Ahí están todas. Ahora sí, por ejemplo, esa escuadra sí está nivelada. Sí es, ¿Esta de sí, la varita? ajá, sí. No, esa no. Esa no, ¿verdad? Porque no se No, ve. que me dijo que era que pusiera esas grandes. Ah, ok. Que esas ya las dejara, como que están amarradas, que las dejara, pero que le pusiera otra que abarcara más para arriba y más para abajo. Para que quedara todavía le más. pusiera 80 de ¿Sí? arriba y 80 para abajo. Yo por esa ya no las amarré. Ok. Pues eso también lo puedes hacer, porque estos cuates llegan y que no nos agarren, que no nos falte nada. ¿Ya ves qué contestó ahorita Valente en el grupo? Dice Es lo que le que estaba diciendo mal, le digo, es que si van a venir, digo, pues que todavía no está todo bien. por eso, pues tú ponte a todo lo. ¿Qué te hace falta? Es que hace falta que saquen todo el de allí para que poner mi andamio y poner la escuadra. Que no puedo poner mi andamio porque está todo el madera y las charolas. ¿Y por qué no la sacamos? ¿Pero dónde las ponemos? Pues por mientras ahí en la cocina. Hace falta de llevarse algo del que te puedas llevar el casetón. Hay mucho que se duerme. ¿Todavía te puedes llevar un poco más? Por favor.
échenos la mano con eso para que tengan espacio, porque en cuanto lleguen ellos no quiero que la culpa sea nuestra, ¿verdad? De que no les dejamos listos. Entonces, mejor en lugar de zarpear, yo digo que dejes bien cerrado todo. Ellos van a llegar con la máquina y de volada lo van a hacer. Entonces, mejor, Omar, por favor, que tengamos todo bien terminado, pues. Sí, está bien. Las escuadras y todo. ¿Sale? Órale. La donante fue Sonia Santos, que donó 100. $100. Y esta semana Muchi- fue Rinconsto y donó 10 pesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos los patrocinadores, todas las personas también que se están uniendo al canal, todas las membresías. Ya ven que tenemos 3 membresías. Tenemos la membresía de Caballero de Bronce, tenemos la membresía de Caballero de Plata y de Caballero Dorado. La membresía de Bronce les da acceso a emojis, stickers para que puedan comentar de forma graciosa, simpática, y van a aparecer en los créditos al final de los videos. Todas las personas que están en la membresía de bronce. La membresía de plata, además de los beneficios de la membresía de bronce, les van a poder ver videos anticipados. Así que para estar cerca y poder hacer grupo, Comunidad. hacer comunidad, ¿verdad? Entonces, todas las personas que se preguntan cómo ayudarnos, para eso están también las membresías, y pues nos ayuda a seguir creciendo y a seguir llevando este proyecto más y más lejos. Muchísimas gracias a todos. Quiere decir que los que van a venir a zarpear, ¿más van a venir a zarpear o también a rezar? No, nomás a zarpear. A zarpear, porque Sí. le estaba comentando Omar que para sacar las escuadras, porque ya después ya zarpeando ya no se va a poder pasar la cinta. Porque haz de cuenta que tienes que sacar la escuadra y marcar tus puntos aquí, para agarrar las medidas para acá y para allá. Sí, ¿tú vas a tener que ir atrás de ellos marcándoles las venas o qué? No. Pero No, es no. que eso nomás es una primera Sí, capa. sí, pero es que haz de cuenta que ya quedando aquí, Ajá. pues ya no vas a poder pasar la cinta por allá para medirle. Porque ya va a estar... De lado a lado ya no. Eso. Primero se saca la escuadra, se le marca con un clavo y ya nomás ya que vas a enrazar, Ah, ya te entendí. ya de que vas a enrazar, ya nomás agarras tu centro del clavo para que agarres tus medidas. Pero entonces tú dices que les tenemos que dejar los clavos Sí. en todos los muros. No, los muros no. Es que no se cuenta, mira. ¿Dónde quedó la cinta? ¿Sabes la cinta más que? Como quiera. Ok. Aquí le mides el centro ya con tu escuadra. Sí, Ya con tu escuadra. Mides el centro, tú ponle que 1 metro y ya clavas aquí el clavo. ok. Y ya que vayas a encarrar, ya nomás subes tu centro aquí, pones tu hilo para que agarre la medida. Ok, está muy bien. Para que te quede de aquí, que si tienes 1 metro, que te quede 88. Sí, Pum. sí, sí. Y acá los 88. Aquí, pum, para que te quede la escuadra. Ok. Sacando tu escuadra O sea, tú los puntos los vas a poner en el piso. en el piso. Sí, sí, es que en el muro se mueve, en el pues. muro no, el muro no Sí, se puede. claro. Por Los eso- vas a marcar. por eso- Hasta los podríamos marcar con un No, tiralíneas. pero a la hora del zarpeo, Ajá, se borra. se borra. Y así ya dejas el clavo ahí y ya más tú subes tu centro y ya. Ok. Porque así lo tienes que hacer a todo. A todo. Aquí que igual, aquí tienes que sacar tu medida, la escuadra, Ajá. y le clavas el centro, pum y pum. Y allí igual, pum y pum. Y acá aquí igual. Sacas tu centro y clavas tu clavo acá y tu clavo allá. Y acá en el baño igual. Sacas tu acá, centro y clavo el clavo. Y de acá igual. Aquí. Igual. Pero eso ya sacando la escuadra. Porque ya al rato ya como te van a venir a zarpear, ya no vas a puedes sacar la cinta hacia allá. Porque te dé la medida de allá. Ay, sí, ya te entendí. ¿Ya me entendiste? Sí. Ok. Está muy bien, pues entonces ya. Ya, porque ya con este hilo de escuadra aquí, Ajá. pues ya puedes agarrar la medida para allá y la medida para allá. Para que te quede cuadrado pues todo. Ok. Perfecto. Ahora sí, bien derechos, ¿eh? Ya no tenemos a nadie a quien echarle la culpa. Siempre es de que no, es que estuvieron otros y no sé qué. No. Aquí tú te la vas a aventar. Muy bien. Pues entonces tenemos 3 Por eso días. Le digo a Omar que Ajá. para sacar las escuadras. Sí, Porque como te digo, ya echando zarpeado, pues ya no se va a poder pasar la cinta. Para medirle. ok. Va. ¿Sí lo podemos hacer todo eso esta semana?
Sí. en estos días? Que aquí no me falta poner el cerramiento de aquí Ujú. y de aquí. y Claro de que ahí. sí. Ah, claro, te refieres a la trave, ¿va? Sí, faltan Ok. 3. Y taponear este pedacito. Vete con si eso. falta. Ah, aquí te falta un pedacito más. Muchas gracias. Nos vemos. Ok, Ya tengo el corte y todo. ok. Se ajustó con el panel. Ah, o sea, de la misma cualilosa, Sí. ¿no hizo falta? No, Hombres de poca fe, yo les dije. Está calculado perfecto. misma. Sí. De los metros cuadrados exactos. Sí, va, exacto, está dando. Es que eso es lo bueno de este material, que realmente si sacas bien los... Y de hecho nos está sobrando panel porque calculamos el muro pretil a doble altura. ¿Te acuerdas? aquel lado. El de aquel lado. Entonces por eso está sobrando. Pero no debería de. Si hubiéramos levantado todo ese panel quedaba exacto. Y este muro creo que este sí no se contabilizó en panel. No. Eso sí no. Pero está bien para que escuches los patitos, Blanca. Muy bien. Daba más la luz ¿cómo? Difusa. La luz difusa. Pero Muy mira, difusa. la verdad, a ti nadie te tapa esa vista tan bonita, ¿eh? Y el aire. Y el aire. No, está bien bonita. Así déjala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Hasta pronto. Sí, está bien. Sí. Con la ventana de la luz. Aquí te fijas que está entrando mucha. Yo por eso te decía difusa, pero No, a ver si va a quedar. tú quieres el rayo, ¿verdad? Sí, quedé. Nomás si cuando Que dé calorcito. entra de la calle hacia acá, o viene todo encandilado, si se ve oscuro allá abajo. Se va. Sí, 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 claro. cambia. Sí, entra. En nuestros diseños jóvenes no hacemos ventanas en esquina. Es algo que tenemos prohibido. ¿Qué dice? ¿En serio? Sí. Pero fíjate, ¿Cuándo? Si temprano. ahorita el sol lo traemos Dice que atrás. temprano. Ujú, el poniente. Entonces está amortiguando. Quedó en un buen lugar. Creo que quedó en un buen lugar, ¿verdad? Sí, aquí el sol sí es muy potente después de las 2, 3 de la tarde. Entonces está perfecto. Está perfecto. Ya todo tu atardecer te la pasas ahí, viendo los árboles. Sí. Quedó en el puro marco bonito. Sí, quedó muy bien. No le vayan a poner ningún clavo ahí. Cota para eso, adelante. Gracias a todos por apoyar este proyecto.